Buen día, hermanos. Es el tercer día ya de reunión de la semana de oración, esta Semana Santa, donde estamos viendo la vida de Cristo. Hoy tendremos el tercer tema, así que bueno, comenzaremos con él. Eh, y tardaremos ahora sobre el ministerio de Jesús en relación con el cuarto ángel. Y bueno, aquí tenemos tres elementos que lo iremos viendo durante la predicación. En primer lugar, recordar un poco lo que se ha visto, bueno, el nacimiento de Cristo, hemos visto su naturaleza. También hemos visto la obra de Juan el Bautista y el primer milagro de Cristo. Y nosotros retrocederemos un poco antes de estas escenas que estamos viendo aquí sí, del primer milagro de Jesús. Sí, nos avanzaremos un poquitito más, quiero decir. Y bueno, y recordar un detalle que lo veremos, de que Juan el Bautista daba un mensaje que era: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a ver el comienzo del ministerio de Cristo, que comienza, bueno, en Mateo 4, 4:12, justo después de la tentación. Lo primero que vendría sería que va a las bodas de Caná y luego y ocurre lo que leeremos ahora, que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Necesitamos aquí un elemento clave, que es cuando Juan ya estaba preso. Es decir, Juan fue apresado y entonces dice que Jesús oyó y comenzó su ministerio. Y bueno, ¿por qué se da esta clave de que Jesús lo oyó y entonces comenzó su ministerio? Bueno, por el hecho de que justamente sabía Cristo de que cuando Juan terminase su obra, él debía comenzar la suya. Sabemos que Juan hizo su obra desde primavera a otoño, y Cristo comenzó de otoño a primavera. Y justamente Juan estaba preso y hay un capítulo del Deseo de todas las gentes que se nos comenta justamente de que uno tiene que menguar para que el otro surja, y justamente es lo que pasó. Estamos justo en ese mismo proceso en el que la obra del segundo Elías termina y comienza la obra de Cristo, pero veremos que en verdad son exactamente la misma obra, bueno, solamente es una diferente etapa. Sigue diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vimos que es el mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, hay algo para que se tenga en cuenta mientras iremos viendo el tema, de que, bueno, con Elías, el que le sucedió fue Eliseo. Con Juan el Bautista, el que le sucedió fue Cristo. Y en el tiempo final, el tercer Elías, los que lo suceden, bueno, son los líderes que lo suceden, pero especialmente serían los 144.000. Podemos ponerle estos filtros a la predicación que veremos ahora, que está justo en ese paso, en que Juan termina su obra y comienza el Elías. Y veremos cada una de las palabras que tengo aquí en naranjo, la iremos viendo y analizando para ver bueno, esta escena a la luz bueno, del mensaje del cuarto ángel, de la luz que tenemos hoy día. Pero comenzaremos antes con una cita de Ellen White relatando justamente esta escena, que dice: ¿qué escena para la contemplación de los ángeles? Su glorioso general sentado en un barco de pescadores, mecido de aquí para allá por las inquietantes olas y proclamando las buenas nuevas de la salvación a una muchedumbre atenta que se apiñaba hasta la orilla del agua. ¿Qué había pasado? Que bueno, Cristo fue a Galilea y llamó a Simón, a Pedro, y a su hermano creo que era, y bueno, tiene creo que sus primeros 4 discípulos y hace esta predicación ahora y aparece en esta escena. Cristo le pide que, como estaba tan llena la playa, que se suba al barco y que lo corra un poquitito hacia adentro del mar para que todos los pudiesen ver. Está Cristo predicando desde el agua encima del barco. En su sermón, Jesús tenía presentes otros auditorios. Además de la muchedumbre que estaba a orillas de Genesaret, mirando a través de los siglos, vi a sus fieles en cárceles y tribunales, en tentación, soledad y aflicción. Cada escena de gozo, conflicto y perplejidad le fue presentada. En las palabras dirigidas a los que le rodeaban, decía también a aquellos otras almas de él, las mismas palabras que les habría de llegar como mensaje de esperanza en la prueba.
de consuelo en la tristeza y de luz celestial en las tinieblas. Mediante el Espíritu Santo, esa voz que hablaba desde el barco de pesca en el mar de Galilea, sería oída y infundiría paz a los corazones humanos hasta el fin del tiempo. Entonces, ¿qué nos pone esta escena? Esta misma predicación y esta escena que estamos viendo aquí, que Jesús comienza su obra, como un mensaje para los fines del tiempo, y también podríamos interpretarlo como inclusive una repetición al fin de los tiempos. Y bueno, Jesús estaba en Capernaum, dice que habitó ahí, es decir, lo tomó como casa, y en Capernaum habitaba y predicaba en toda Galilea. Y Capernaum es, dice aquí en el diccionario Strong, que es Capernaum, bueno, dice que es Capernaum de origen hebreo, y las palabras son Cafar, es decir, 3723, que es Cafar, significa aldea como protegida por murallas. También 3722, que es raíz primaria, que es cubrir, figurativamente expiar o condonar. Pues notaremos de que es la misma palabra que se ocupa para calafatear. Por lo menos veremos Nahum que dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elot. Entonces es Cafar y Nahum, que está compuesto de estas dos palabras. Nahum, el profeta, ¿qué mensaje daba? Es una profecía contra Nínive. Una profecía de este estilo. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces vemos un mensaje, bueno, de reprensión, de justicia, de, no diríamos, de amenaza de la destrucción. Y tenemos también, bueno, y si es una profecía contra Nínive, nos recuerda a Jonás. Bueno, recordamos que Jonás se fue a Tarsis y luego de ahí partió a Nínive. Y entonces tenemos esta escena, bueno, este mensaje de contra Nínive, que era un mensaje contra los gentiles, también es de arrepentimiento, de advertencia, que lo veremos repetido más adelante. Y bueno, y tenemos Cafar, que tenemos que espiar, condonar, aplacar, anular, reconciliar, satisfacción, menciona que es pacto, perdonar. Sabemos que son cosas que hace la sangre de Cristo y que hizo Cristo por nosotros, pero esta palabra Cafar es la palabra que se ocupa para calafatear en Génesis 6:14. Hasta un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Y qué es la brea? ¿Con qué se calafatea? ¿Con qué se calafatean los barcos hoy día? Pues hoy día se calafatean, bueno, con brea, que es un compuesto químico que se saca del petróleo. Pero, bueno, tenemos a alguien aquí pintando, sí, así tuvo que estar, ¿no? Tuvo que calafatear por dentro y por fuera todo el barco, pintando, bueno, la brea, que no es un compuesto líquido muy fácil de manejar, sino que es más espeso. Bueno, y esta brea hoy día la hacemos con petróleo, pero en el tiempo del diluvio había petróleo. Y bueno, el lenguaje nos lo aclara rápidamente. Dice, los grandes bosques sepultados en la tierra cuando ocurrió el diluvio, convertidos después en carbón, forman los extensos yacimientos carboníferos y suministran petróleo. Entonces el petróleo vino después del diluvio. Los bosques que quedaron ahí sepultados por el diluvio fueron los que posteriormente se hizo el petróleo. Entonces, ¿cómo Noé podía fabricar eh, brea? Si la brea se hace del petróleo, es un compuesto similar. Pues así como el petróleo se formó de madera, pues el mismo material lo utilizó Noé. Y bueno, vemos las mismas palabras, cafar, cafar, cofer, y tenemos esta otra palabra, la palabra contigua a esta es vino, como fermentar, rojo, vino. Nuevamente tenemos esta brea en relación a rojo, y tenemos dos características aquí, se menciona que tiene, es hervir y fermento. También dice que inflamar, en fuego, y bueno, y calafatear, que es la palabra. Vamos a hablar. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la palabra anterior? Bueno, que el proceso por el que pasaba para calafatearse se necesitaba hervir.
Y aquí tenemos el proceso por el cual se fabrica brea, por el que se fabrica brea natural. Hoy ya casi no se utiliza, pero en España era muy común en las laderas montañosas, porque se necesitaba colocar este horno y abajo como un tubo que lo conectaba a un recipiente. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, una peguera que se llama. Bueno, la peguera básicamente es este horno, tiene una entrada relativamente grande al centro, angosta, y tiene una parte de atrás, un pequeño agujero. Eh, bueno, este horno, ¿qué se hacía? Se juntaba toda la madera que sobraban, es decir, se ocupaba el tronco, la parte más gruesa del árbol, y luego todos los restos, hojas, frutos y el tocón se echaban dentro de la peguera, y junto a todo eso, también no, y al echar esto dentro del horno, este se cerraba y se prendía. Pero para que haya fuego, que las cosas se consuman, se necesitan tres elementos, que es el oxígeno, el combustible y la energía. Entonces dentro de esto se colocaba, bueno, mucho calor para que encendiese toda esa madera, eh, y se colocaba mucho combustible, pero al sellarse por el frente y dejar solamente esa pequeña ventanita, aquí se producía un proceso que se llama pirólisis, que es mucha temperatura, pero como no hay oxígeno, no hay fuego y no se queman, las cosas no se consumen, sino que entra en otro proceso que es que las cosas se empiezan a derretir. Entonces, literalmente la madera comienza a derretirse, a volverse un líquido que cae por este tubo, y el líquido que sale se le llama pez. Y bueno, es muy interesante todo el proceso que se hacía, es decir, para hacer el arca de Noé, bueno, eran hornos mucho más grandes, evidentemente, porque el árbol era mucho más grande, dejaba mucho más residuos y se necesitaba mucha más brea. Y, eh, y entonces aprovechaba cada cosa y cada elemento del árbol, es decir, no se dejaba nada a la suerte o tirado. Todo se aprovechó. Y aquí tenemos, bueno, el proceso. Se quema aquí en este horno y eso llega hasta esta olla. ¿Y cuándo se hace este proceso? Bueno, en esta web se nos daba una información también que era interesante, que era que cuando se, nuevamente se ocupaba savia para hacer esto, porque eh, era pez que se producía con pino, si no me equivoco, y cuando se hacía quedaba, bueno, de un color más negro, o sea, más oscuro, pero cuando se echaban restos de árboles, tomaba un color eh, amarillento. Entonces, con la madera del arca, que sabemos que era ciprés y que era un tono rojizo, pues en vez de tomar un tono amarillento, tomaría un tono rojo. Es decir, aquí estaría el proceso de por qué se formaría así. Y pero vamos a destacar de aquí este dato que nos da aquí, que dice comenzaba, es decir, cuando hacían este proceso de la peguera, comenzaba esta en el mes de marzo y se extendía hasta los últimos días de octubre. Bueno, el primer, sí, marzo, bueno, de marzo a abril sabemos que es Aviv, el primer mes del calendario hebreo, y se extendía hasta los últimos días de octubre, que eso es otoño, el último mes del ciclo de 6 meses se acaba ahí. Entonces tenemos el proceso de primavera a otoño en el proceso de la brea. Entonces aquí tenemos una representación, una similitud de lo que era. Tenemos la peguera por un lado y Cristo en la cruz y el arca de la alianza del otro. Y bueno, ¿qué vemos en la cruz? Bueno, que no está Cristo, que también sabemos que es el ciprés siempre verde, el cual está siendo como, bueno, destruido. También últimamente en el ministerio se ha ocupado harto este término de que Cristo fue molido, fue, fue como licuado por nuestros pecados, por decirlo así. Y bueno, y todo su ser se fue, es decir, toda la sangre cayó por este conducto hasta el arca de la alianza. Y vemos filo de arriba que Cristo muere en primavera, representando a la Pascua, y otoño es cuando la sangre caía sobre el arca de la alianza. Entonces tenemos todo este proceso de 6 meses en la cruz en una sola escena. Y aquí, bueno, tendríamos lo mismo. De primavera comenzaba el proceso y se terminaba en otoño. Para terminar el proceso se tomaba todo lo que caía sobre la olla y servía. Y de eso se producen, bueno, se produce aguarrás, entre otros diluyentes, y el resto que sobra de eso se genera lo que llamamos brea y lo que ya se ocupa
bueno, para cubrir superficies, pero es especialmente útil porque eh, es hidrofóbico, es decir, no, el agua no lo traspasa ni lo diluye, sino que hace la separación entre ese elemento y el agua que está exterior. Y bueno, sabemos que esto se puso sobre todo el muro del arca, y aquí está su color. Tenemos en Apocalipsis que dice el material de su muro, de la Nueva Jerusalén, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Tenemos el jaspe, que es rojo. Tenemos aquí unas gotas de perea, de savia de ciprés. Y aquí tenemos la Nueva Jerusalén. Tenemos su muralla roja y bueno, esto se asemeja al vidrio limpio. Entonces esto es muy interesante porque dice que la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Bueno, esto es como yo diría que es lo más semejante que tenemos en la Tierra, algo por el estilo. Sería en este caso savia de ciprés. Y tenemos que, bueno, es el mismo símbolo. Así como subiremos hacia la Nueva Jerusalén y descenderemos a la tierra, no en el arca fue llevado hasta el cielo y descendió nuevamente a la tierra. Es el mismo proceso, es el mismo símbolo y es nuestro mismo lugar de refugio. Vimos que la hebrea anteriormente era kafar, que tenía todos estos significados de condonar, purificar, perdonar. Bueno, es la sangre de Cristo, pues nosotros si nos escondemos en Cristo en esa llaga, pues también tendremos todos esos, bueno, el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y la santificación de todas nuestras vidas y la salvación como, como meta. Entonces aquí, bueno, ya tenemos un símbolo que tenemos a Cafarnaum, la brea, la madera del arca, muchos han hablado en el ministerio. Entonces, tendríamos el arca de Noé y especialmente la brea, como la sangre de Cristo también. También tenemos a Nahum, que en este mensaje a Nínive, un mensaje a los gentiles. Luego dice ciudad marítima, en la región de Zabulón. Entonces, ¿qué era Zabulón? Bueno, Zabulón, esta tribu que era una ciudad marítima justamente, pues también se dice que era de los gentiles, ciudad de los gentiles, porque como era una ciudad puerto, pues las naves llegaban a Zabulón y entonces había gente de todas partes que vivían ahí porque era una ciudad comercial, como son en general los puertos, y tenemos Zabulón de este lado, justamente su bandera es un barco, y tenemos que, bueno, si recordamos, Zabulón sería creo que el 10º hijo de Jacob, y la piedra que se le atribuiría sería el crisólito, contando de derecha a izquierda. Sería el crisólito que es justamente, que en hebreo es Tarsis. Tenemos Tarsis, el crisólito, que es esta piedra preciosa que es verde, y Tarsis, bueno, ¿qué es Tarsis? Sabemos que, bueno, en primer lugar es España, era el puerto de donde salían todas piedras preciosas y oro y plata que se iban hasta Medio Oriente, hasta Israel y todas esas zonas, que hacían un viaje cada 3 años. Y entonces aquí tenemos lo que dice Isaías 60, que es muy interesante que los primeros versículos son muy similares a cómo partía el texto que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y el versículo decía, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Tenemos un contexto bastante similar. Y dice en este contexto, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán las costas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro, con ellos al nombre de Jehová tu Dios, al Santo de Israel, que te ha glorificado. Tenemos las naves de Tarsis, es decir, de España, que dicen que para traer tus hijos de lejos, está haciendo una restauración, teniendo en teoría los hijos de Israel, serán los hijos del pueblo de Dios, los lleva su plata, es decir, el mensaje de verdad, su oro, es decir, la sabiduría, como lo reconoce, como aparece en la Biblia, y la verdad, es decir, el mensaje de verdad presente, lo forma y lo lleva como de vuelta a su origen, por así decirlo, de vuelta a donde debieran haber estado.
Sabemos que también tiene que ver con esta vuelta de la predicación de los gentiles a los judíos, como esa vuelta, ese renacer del pueblo judío que tendrán en el tiempo final para lo bueno y no solo para lo malo. Al nombre de Jehová tu Dios y al Santo Israel que te ha glorificado. Y, y bueno, es muy interesante que también menciona el texto de Isaías y que dice, lo que dice aquí, tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, los sentados en región de sombra de muerte, y luz les resplandeció. Bueno, ese texto es Isaías 9, 1 y 2. Es Isaías 9, 1 y 2, que justamente vamos a ver desde el versículo, no, desde el versículo, sí, claro, desde el versículo 1 a 2, que son estos que están ahí, y en adelante. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. Sobre ellos multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de sus hombros y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Bueno, es muy interesante el contexto en el que aparece este texto. Cristo comienza su ministerio y aplica este texto bíblico aquí. Y lo que sigue, bueno, dice, multiplicaste la gente, que, bueno, justamente es lo que hizo. Mucha gente comenzó a seguir a Cristo, es decir, comenzó un reavivamiento y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Claro, por el mensaje de Cristo, ese mensaje de salvación, hace esto que dice que se alegran en la siega. ¿Cuándo comienza la obra de Cristo? Comienza en otoño. Justamente eso tiene que ver con la siega, con el juicio, bueno, con el tiempo final, como se gozan cuando reparten despojos. Es decir, y repartir despojos justamente, ¿qué está hablando Cristo? Bueno, Cristo estaba predicando un mensaje, tenía muchos opositores, pero Cristo los vencía. Y es lo mismo del tiempo final. El mensaje, bueno, del cuarto ángel, justamente hace esto, multiplica a la gente, es decir, va a llegar a todo el mundo, trae alegría, porque ese mensaje de salvación, ese mensaje de la pronta venida de Cristo y de las nuevas verdades generan alegría, como se alegran en la siega, claro, reciben en la siega todos los frutos, por tanto se ve la obra de santificación, pero también todas las verdades surgiendo a la luz. Y claro, cuando reparten despojos, ahí especialmente está la verdad, porque los despojos justamente eran las riquezas que se obtenían después de una guerra, justamente es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios al tiempo final, recuperar todas las verdades y recuperar todos esos tesoros perdidos, como, eh, como Miller y este hombre de la escolla. Realmente recibió un tesoro, el cual lo destruyeron, y luego viene otro, este tercer Elías, y pone todo en su lugar y limpia todo y recupera todas esas verdades que se habían perdido, todas esas riquezas. Porque y también dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y, y el cetro de su opresor. Es decir, aquí tenemos, bueno, Cristo los liberó evidentemente del pecado. Y el mensaje iba especialmente a los judíos, en primer lugar, es decir, a ellos predicó Cristo. En el tiempo final es lo mismo. Es decir, el mensaje del cuarto ángel trae liberación porque es el mensaje, bueno, de salvación por la fe, la restauración de ese mensaje, también un mensaje de salvación porque la pronta venida de Cristo ya está a corto, es decir, en 31. Y dice la vara de su hombro, es decir, también está ese traspaso de la vara. Es decir, la iglesia adventista pierde la vara por la apostasía omega y esta se pasa a este retoño. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Tenemos justamente, bueno, la redención también. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto es muy interesante porque cuando nació Cristo, evidentemente fue, bueno, su nacimiento, pero tiene otro, por decirlo así, segundo engendramiento, cuando Cristo es bautizado. Ahí se podría considerar como un segundo engendramiento. Eh, y
justamente se aplicaría nuevamente este texto: un niño nos es nacido, es decir, Cristo, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y aquí es cuando, bueno, Cristo comienza esa lucha con Satanás en el desierto, pero también comienza, también comienza su ministerio justo después. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esto es el comienzo de la obra de Cristo. Claro, partió y nada la pudo frenar hasta su muerte, y luego de su resurrección, claro, de ahí en adelante nada lo pudo parar, y al tiempo final será lo mismo. El mensaje del cuarto ángel irá y llegará hasta el fin de la tierra, hasta cada persona que existe. Entonces ya volvemos a la escena. Tenemos que marítima, ciudad marítima, porque lo era. Tenemos ahí el mensaje justamente de Tarsis, que estaba en las costas, que es Zabulón. Tenemos Isaías, en el contexto en el que aparece, que es muy interesante toda la obra en relación con el cuarto ángel. Y tenemos Galilea de los gentiles, y es muy interesante porque Cristo predica a los gentiles, y al tiempo final ocurre lo contrario. Es decir, claro, evidentemente se le predica a los gentiles, se le predica a la iglesia adventista, pero el mensaje se vuelve a los judíos. Está como ese cambio de vara, por decirlo así. Bueno, en este caso sabemos que no hubo un cambio literal, porque el mensaje del cuarto ángel no caerá en esa apostasía para perder el liderato, por decirlo así, pero sí que se revuelve ese mensaje a los gentiles y ellos comienzan una obra de restauración. Y ahora veremos esto que dice: asentados en tinieblas, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y qué es esto? Luz les resplandeció. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El cuarto ángel, bueno, vemos que el cuarto ángel es tres en uno, es el mensaje de los tres ángeles en el cuarto ángel, como la culminación de esa obra. Cristo justamente es ese 13-1, ese 31, que es toda la obra que hizo Cristo. La tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Bueno, aquí tenemos la apostasía justamente de la iglesia y el mensaje que se les lleva. Tiene que ver, se les tiene que llevar. Y bueno, esta imagen, esto es Ezequiel 1. ¿Qué se dice en Ezequiel 1? De las ruedas y de estos cuatro seres vivientes, bueno, que eran a semejanza de berilio, que la palabra que se ocupa en hebreo es Tarsis. Entonces tenemos lo mismo que Zabulón, Tarsis, y justamente esto es muy interesante porque tenemos estas ruedas que Ellen White, cuando comenta de ellas, menciona que tienen que ver con la profecía. La cita está en Profetas y Reyes, cuando habla de Daniel. Justamente habla de profecía, de cómo Dios coordina todo, coordina que todos los reinos y todas las cosas que están pasando en el mundo ocurran en el momento correcto, y eso lo pone como Tarsis. Tenemos estos cuatro seres vivientes, que también son estos cuatro ángeles, podemos decirlo, y entonces el mensaje al tiempo final, con Tarsis ahí en medio. Entonces tenemos que vio gran luz, y luz les resplandeció, como el mensaje del cuarto ángel, claramente, es el mensaje que lleva y ilumina toda la tierra. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se predica con el mensaje del cuarto ángel, pues también que el reino de los cielos se ha acercado, y también no solo en persona de Cristo, de Cristo viene en 2031, sino también en la hora del tercer día, que el reino de los cielos se ha acercado, que con él comienza esa hora. Comenzó Juan el Bautista diciendo esta misma frase, y claro, comienza con él, y él, especialmente con toda esta profecía, y lo mismo hizo el tercer día. Entonces tenemos aquí ya el cuadro completo, visto cada uno de los detalles y cada una de eh, bueno, cada una de las palabras que estábamos viendo. Y entonces, bueno, rememorando un poco, tenemos a Cafar, que es la brea. Justamente Cristo habitaba ahí en Capernaum, que es la brea, es como ese mensaje de salvación con el que nos cubre. Nahum, que es ese mensaje a los gentiles, a Nínive. También está Jonás ahí en medio. Eh, También está, claro, está Jonás ahí en medio, que justamente él no quiso ir a predicar a Nínive, sino que se fue en unos barcos en dirección a Tarsis,
Cristo le interrumpe en su viaje y desde los barcos de Tarsis va a dar ese mensaje de salvación a los gentiles. Y bueno, todos se convierten en ese caso, en esa situación. Tenemos a Zabulón, que bueno, nuevamente es Tarsis, que ese mensaje del tiempo final comienza en España. Tenemos Isaías, Isaías justamente, también justamente en Isaías está el texto de Tarsis, de Isaías 60 y Isaías 9 que los vimos. También está, bueno, gentiles, el mensaje que se les da a los gentiles, en este caso que vuelva a los judíos. El mensaje que vio gran luz, es decir, el cuarto ángel, en la obra de Cristo, evidentemente, que fue la gran luz, el sol de justicia que nació, y arrepentidos y por convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, el juicio de los vivos, y también es la segunda venida de Cristo en 2031. Y aquí, bueno, como conclusión, terminamos de armar la escena, y tenemos a Cristo, es decir, tenemos a Cristo predicando, claro, a todos, junto al mar, y tenemos al otro lado a Noé construyendo el arca. Bueno, esta arca que está construyendo evidentemente representa al pueblo, también a la verdad, es el lugar donde representa a Cristo, evidentemente, es el lugar donde Noé se terminó refugiando. Tenemos a Noé justamente pintando esta arca, y tenemos aquí a Cristo sentado en un barco, predicando. Entonces, bueno, la escena es bastante significativa. También tenemos el logo del ministerio, que justamente es un arca, y sobre él el mundo. Y tenemos, bueno, Tarsis, que es en el contexto la ciudad en que está Cristo predicando. Y como vimos, bueno, todo rondaba en torno a Tarsis. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ¿y qué me imagino yo con esta escena? Bueno, pues a nuestro tercer Elías, subido sobre el arca, predicando el mensaje a todo el mundo, el mensaje de salvación. Es decir, es la misma obra que hizo, que se hace, y que debe llegar a todo el mundo como esa lluvia tardía, que se terminará de desatar, especialmente en un momento que, bueno, es muy interesante de destacar, que cuando Juan menguó, sabemos que el tercer Elías también debe ser quitado del medio para que la corrupción se dé con todo, y esto lo vemos muy claramente con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista bueno, fue perseguido, no solo fue apresado por el gobernador de ese tiempo, sino que también fue perseguido por los judíos, intentando impedir su obra y no creyeron a su mensaje, y tuvo esa persecución hasta que fue apresado y finalmente decapitado. Y entonces comienza ahí Cristo su obra, es decir, cuando uno mengua y cuando es quitado de en medio, comienza la obra de los otros. Entonces, tenemos justamente ese punto intermedio donde la lluvia tardía se termina de desatar con toda su fuerza, cuando el tercer Elías será quitado de en medio. Y ese sería el tema que tenía preparado. Bueno, es un tema que les recomiendo también ver lo que presentó el hermano Ángel, los temas La madera del arca, porque ahí él da mucho más detalles. De hecho, él de ahí saqué esta escena. Él habla un par de cosas, pero no tenía el mensaje de Tarsis él en ese tiempo, que es un mensaje que se predicó hace mucho. Y, y justamente, bueno, ver esos temas, que es muy interesante lo que se presenta. Y, y, y un poco más que añadir. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones para todos. Muchas gracias, Lucas. ¿Nos puedes guiar en oración para terminar y después le detienes a la grabación, por favor? Ok, bueno, inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la luz, Señor, que has dado, por esta semana, Señor, de oración. Te pedimos que tú, Señor, la bendigas y sigas bendiciendo, que nos pueda hacer de crecimiento espiritual, que tú, Señor, puedas convertir, Señor, nuestras vidas, y que nos puedas hacer partícipes de este mensaje, ser partícipes, Señor, de ti, Señor, y de la obra que tienes que hacer a todo el mundo. Bendícenos, Padre, Señor, y llénanos de tu gracia, que te lo pedimos todo por la gracia de Jesús. Amén y amén.